buenas noches, bienvenidos a Foro Médico, nuevamente con ustedes en sus hogares compartiendo temas de actualidad y por supuesto todo lo relacionado al mundo de la medicina y la salud. Esta noche tengo un foro muy particular porque me acompañan profesionales médicos, de ellos por supuesto también integran el Círculo Paraguayo de Médicos y las sociedades científicas. Vamos a hablar de la formación profesional de los galenos, en este caso de la educación médica, de la calidad de profesionales que tenemos en el mercado. Hablaremos también un poquito de las actividades del Círculo Paraguayo de Médicos y todas las capacitaciones, actualizaciones y foros que sí se vienen este año 2022, luego de haber pasado tanto tiempo, que parece hasta un siglo, ¿sí? Sin hacer tantas actividades que se fueron prácticamente postergando, digamos, por el tema de la pandemia, y bueno, y que ahora volvemos como a reactivar felizmente. Así que ya los voy a saludar. Ellos están con nosotros, la doctora Norma Montero, que está acá a mi izquierda. Ella es justamente MBA en Administración de Salud Pública y emergentóloga, también miembro del Círculo Paraguayo de Médicos. Y bueno, ya le doy la bienvenida. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Gracias por estar en Foro Médico. Gracias, encantadísima. Buenas noches a esta teleaudiencia tan importante que vos llevas a tanta gente en el país. Y es muy importante también para nosotros para poder transmitirles también a la gente las inquietudes, las insatisfacciones y la satisfacción también para la atención de nuestra población. Encantadísima estar en tu programa. Gracias, Norma. Vamos a saludar también al doctor Carlos Ortiz. Él es intensivista, representante de las sociedades científicas ante el Círculo Paraguayo de Médicos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Sí, buenas noches. También es un placer estar acá en tu programa, en esta teleaudiencia de Foro Médico. Así que vamos a estar desarrollando un tema muy interesante que son los temas del Círculo Paraguayo de Médicos, del cual formo parte desde hace 6 meses. Excelente. Está nuevito entonces. Estamos nuevitos. Sí. Bueno, el profesor doctor Jorge Hernán Rodas Gauto, él es cirujano general, también miembro del Círculo Paraguayo de Médicos. ¿Qué tal, doctor? Muy bien, buenas noches y muchas gracias por la invitación y en particular porque se ocupa del tema médico. Sí. Siempre yo hago el comentario a los periodistas, dediquen un poco menos tiempo a la política y a la farándula y algunos segundos más a los temas médicos, siempre se digo. Totalmente. La salud se volvió obviamente casi una tendencia con la pandemia, ¿no? Obviamente que todos los medios de comunicación nos abocamos a hablar más de salud en ese periodo. Hoy ya estamos en otra etapa, pero no menos importante porque nos dejó una gran lección también la pandemia. Ustedes como Círculo Paraguayo de Médicos obviamente también les tocó muy de cerca, ¿no, doctora? Claro, y no sé si te acordás, Lilian, en el 2007 nosotros habíamos hecho la película de la pandemia. El simulacro de la gripe aviar. De la gripe aviar, que era una potencial pandemia en aquella época. Exacto. Y vos fuiste protagonista de esa película. Sí, estuve encargada de todo lo que era la comunicación y la organización del simulacro. Fue realmente fascinante trabajar en eso. Y realmente veíamos tan lejos esa posibilidad. Sí. Y mira, nos tocó, no precisamente la gripe aviar, pero vino otra pandemia que igualmente nos hizo cambiar totalmente el concepto, la mirada de lo que es incluso, digamos, la convivencia. ¿Cuánto sufrimos, no? ¿Cuánto sufrimos? Y cuántas familias se fueron prácticamente desmembrando con ella. Bueno, vamos a hablar ahora de la actualidad. Luego de la pandemia, ¿qué es lo que tiene? Vamos a empezar por lo bueno y luego vamos a hablar de lo malo. No sé si me permiten. Vamos a hablar de lo bueno, qué es lo que está haciendo el Círculo Paraguayo de Médicos, cómo se está reinsertando en esta nueva etapa de reactivación, digamos, que se nos viene en este 2022. Exactamente. Somos una nueva comisión directiva que tenemos nuevos objetivos de puertas abiertas, tanto para las sociedades científicas, para las universidades acreditadas, en el cual nosotros podemos ofrecer ciertos servicios y ciertos agregativos que antes no tenía el Círculo Paraguayo de Médicos, con un nuevo estatuto, nuevos objetivos, dentro del cual la preocupación del ejercicio de la profesión médica, la ética médica, organización de cursos de capacitación, congresos y también, ¿por qué no pensar en la salud del gremio médico? Entonces estamos viendo también un country exclusivamente
para tener expansiones, fines de semana libres, para que el médico pueda convivir con su familia. Y ni qué decir, también se está pensando en un barrio de la tercera edad, a un cierto nivel, que al país también le hace falta, ¿verdad? Totalmente. Porque la persona que hoy a los 60, 70 años tiene otro estilo de vida, tiene otra utilidad, y para eso también tenemos que ocupar y cuidarla. Sí, y la expectativa de vida también es otra hoy, ¿no? Antes se hablaba de los 60 como que llegábamos al tope, y sin embargo hoy ya vamos más allá, doctor, ¿no es Sí, así? realmente. En el Paraguay y en Latinoamérica está la mujer 74 y el hombre 73 años. Imagínate. Es la expectativa de calidad de vida. Los que más están son los japoneses, que están por los 84 y 83 años, Sí. mujer y hombre. Y bueno, esos hábitos Así tendríamos que imitar, ¿no? Claro, no, de hecho mejoraban muchas cosas, hay Sí. muchas cosas que mejorar, pero como vos decías, las cosas positivas también hay que decirlas. decirlas, ¿verdad? Sí. Y en ese contexto mismo nosotros por eso es que nos hemos abocado en varios puntos, pero el que hoy realmente nos interesa mucho desarrollar es justamente uno de los objetivos principales del círculo, que es la formación médica, la educación médica. Y en ese sentido hemos detectado algunas falencias académicas en la educación médica. Entonces nos hemos hecho cargo de algunas actuaciones que hemos tenido, algunos foros que hemos tenido el año pasado, el cual vamos a desarrollar un poco más. Y detectado las falencias, hemos acudido a los diferentes entes que forman parte de la educación médica en el Paraguay, tanto del grado como del posgrado. En ese sentido, ese foro nos ha dado algunas herramientas. Hemos acudido al CONES, donde también hemos detectado algunas irregularidades, al cual después de ahí el CONES, al no tener toda la respuesta que habíamos solicitado, fuimos al Ministerio de Educación pidiendo que se intervenga en una auditoría de gestión y de documental, ¿verdad? Y después, digamos, tampoco tuvimos mucha respuesta y fuimos después, por lo menos hasta ahora, ¿verdad? Como es nueva todavía, seguimos esperando. Está en proceso, sí. Realmente, eso es la verdad. Hemos acudido después también a la Cámara Legislativa, ¿verdad? A la Comisión de Educación del Poder Legislativo, donde también nos hemos reunido. También de allí hemos tenido reunión con la Función Pública, también con la Defensoría del Pueblo. O sea, hemos tenido reuniones siempre en el ámbito de la formación académica del médico. Entonces, eso es lo que realmente hoy queremos desarrollar realmente, porque es una preocupación. Realmente más que enfrentar, es buscar confrontar una situación de un diálogo realmente para reencauzar esta situación que nosotros consideramos que está con muchas dificultades en este momento, por no usar otro término, ¿verdad? Que es preocupante realmente la situación, preocupante. Este proceso, digamos, surge a consecuencia de la cantidad, digamos, de carreras que no tienen ese sustento académico necesario para la formación del médico, doctor Jorge Hernán. Sí, Lilian, pareciera ser que cuando uno analiza desde la historia de la formación médica en nuestro país, yo pertenezco a la camada de médicos que solamente podía estudiar en una sola facultad de medicina. Cierto. Y cuando eso naturalmente había un déficit importante en número, pero pareciera ser que la formación, y probablemente porque esa única carrera tenía su hospital escuela, el hospital de clínica, sí, que todos recuerdan cuando funcionaba en clínicas, en Sajonia. Y entonces eso parece de esa situación, vamos a decir, de tener solamente uno, y la católica vino después como para rellenar un poco lo que no alcanza el Estado. Es decir, las privadas son contribuciones en principio para cubrir ese déficit que no alcanza el Estado. Y entonces surgieron primeramente, y con muy buenos ojos, naturalmente, ese tipo de avance, pero con el tiempo, llamémosle, hay un entusiasmo no comprendido,
porque empezaron a proliferar y a aumentar un término que me suele gustar ocupar, que es exponencial. Bueno, no es que suma, sino se multiplican. Exacto. Se multiplican las carreras de medicina en el sector privado, Sí. de tal y así que hoy día hay departamentos del país que cuenta con 9, 10, 11 carreras de medicina. Y cuando se da esta situación, lo primero que uno analiza, pero ¿dónde van a ser sus campos clínicos de práctica? Claro. Porque eso va muy de la mano en esta disciplina. Totalmente. Es decir, en la formación tanto de grado para promocionarse como médico y posteriormente para especializarse. Porque palabras más, hoy día el médico tiene que hacer una especialización médica de posgrado para poder responsabilizarse de una línea de la disciplina nuestra, de una especialidad. Y es más, cualquiera de los que estamos aquí sabemos de que Claro. cuando uno tiene una molestia, pregunta cuál es la especialidad Claro. relacionada con el mismo para buscar la consulta, ¿verdad? Totalmente. Entonces se da, redondeando un poco, se da esta explosión, esta masificación en números de carreras de medicina, universidades que ofertan más de, estaba leyendo, hay una universidad en este momento que oferta 5 carreras de medicina en el país. 5 carreras. O sea, individualmente oferta 5 carreras de medicina. La mayoría de ellos, por alguna razón, están ubicados en las fronteras, en el limítrofe con los otros países vecinos. Con los otros países. Ya hace mucho tiempo se venía escuchando el tema de muchos compatriotas, muchos brasileños que venían a la frontera a hacer sus carreras en Paraguay, que decían, entre comillas, que les salía más barato, que era mucho más barato hacer la carrera en Paraguay que en su propio país, incluso las especializaciones. No sé si iba por ahí o por la facilidad con que se entregaban la certificación en ese campo, ¿verdad? No sé, no sabría. Ustedes lo dirán. Bueno, alguien lo dirá eso. Sí. Pero llegó a tal punto que hay universidades que tienen profesores brasileños en Ciudad del Este y dan las clases en portugués. Imagínate. No, pero sí, Ciudad del Este ya prácticamente es parte del Brasil. Yo diría que hasta es Brasil. Imagínate que nuestra moneda no vale en Ciudad del Este. Te cobran en dólares o en reales en los shoppings. No te quieren cobrar en guaraníes. Eso para mí fue una ofensa cuando me dijeron, pero era así. No querían cobrar en guaraníes y estamos en Paraguay. Imagínense cómo estamos nosotros totalmente desnaturalizados, podríamos decir, de nuestra propia esencia, de nuestra identidad. Es así. Perdón, Sí. le quería comentar. Sí. El círculo, ante esta situación que todos conocen de la superpoblación, hizo una indagación, una investigación que buscando la causa de lo que ahora muchos afirman como caos con la acepción de que se perdió un poco el orden en esta formación médica. Sí. Hay una fina línea de diferencia entre educación y formación médica, tanto de grado y posgrado. Y nosotros llegamos, esta comisión directiva, llegamos a individualizar, si se puede ocupar el término, de la causa de esta situación que se vive. Ya. Y lastimosamente tenemos fehacientemente, vamos a decir, los medios de verificación, las evidencias que muestra de que el problema está en el órgano rector de la educación superior. En nuestro país, desde el 2013, con la promulgación de la Ley 4995, surge la figura del Consejo Nacional de Educación Superior, muy conocido por la sigla CONES. CONES, sí. Y entonces les quiero comentar, si hay tiempo, les quiero comentar. ¿Podemos hacer una pausa y luego desarrollamos? Entonces vamos a hablar puntualmente ya de ese tema porque está muy interesante, porque realmente estamos abriendo acá el análisis en este caso, no el debate, sino el análisis de un tema muy preocupante, porque hablamos de profesionales médicos
que están actualmente en el mercado, quizás egresando de una universidad privada y que puede llegar a atenderme a mí en una urgencia, a un niño en una urgencia, a una persona complicada y quizás no tiene la preparación necesaria, suficiente, por decirlo bien, realmente, suficiente como para poder atender un caso así. Y todos estamos en peligro. Y realmente hay que tomar cartas en el asunto, y bien por el Círculo Paraguayo de Médicos, y bien también por las sociedades que están involucradas en desarticular esto y ver la manera en que no quitarlos a esos chicos que estudiaron, pero quizás poder darle la formación adecuada, la formación que necesitan y que deben tener para ser profesionales médicos. Vamos a hacer una pausita, agradeciendo como siempre a Bioethic Pharma Calidad e Innovación por apoyar este programa. Vamos a la pausa, la primera pausa de la noche, y ya volvemos.